Agustín Carstens, reconocido como el mejor gobernador de Banco Central del 2012. La tablet de Android gana terreno frente a sus competidores en el mercado europeo. Las voces en efecto, una charla desde la Ciudad de México con Patricia Berry, directora de análisis de Intercam. Una entrevista con nuestros amigos de Deloitte, los 12 temas principales que deberán tener en cuenta los consejos de administración para este 2012. Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, nos da mucho gusto saludarles aquí en Efecto Financiero de Efecto TV. Irma Agraz y un servidor, Efraín Flores. Irma, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto compartir contigo. Igualmente, me da muchísimo gusto de estar aquí cada semana contigo, con todos nuestros amigos del teleauditorio, para platicar, analizar la información relevante económico-financiera de nuestro país a nivel internacional y, por supuesto, lo que viene para la siguiente semana, lo que podemos esperar en el encuadre tanto nacional como internacional, para que estemos bien preparados, frescos, para arrancar el lunes de cada semana. Comenzamos, si les parece, con la información del momento. Claro que sí, demos paso a la información. Vayamos a conocer los datos más sobresalientes de la semana. La información de los mercados en México. Estos son los mercados en México. Esta semana el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores presenta una ganancia con relación al cierre de la semana anterior, alcanzando las 37.320 unidades, una variación mayor a los 300 puntos. El Producto Interno Bruto se ubica en el 4.5% del crecimiento real. Por otra parte, la inflación para el mes de diciembre, una temporada llena de festejos, se ubicó en el 0.82%, dando un acumulado anual del 3.48%. En cuanto a los CETES, tuvieron una variación negativa con respecto a la semana anterior, ubicándose con un rendimiento del 4.26%, y la tasa de interés interbancaria de equilibrio se mantuvo muy estable, con una variación negativa del 0.01%. En el mercado de divisas, el dólar tuvo una ligera depreciación con relación a la semana anterior, vendiéndose en 13 pesos con 54 centavos a la compra y de 13 pesos con 56 centavos a la venta. El euro se compra en 17 pesos con 40 centavos y se vende con este mismo valor. En cuanto al yen japonés, mantuvo su valor, se compra en punto 17 pesos y se vende en el mismo valor. En los metales, el centenario se cotiza en 25,000 pesos a la compra y se vende en 28,000. La onza Troy Plata se compra en 395 pesos y se vende en 450. Como se da cuenta, bastante estar en los mercados nacionales en esta semana en comparación con la semana pasada, y lo que podemos esperar también para la próxima semana es que los mercados de nuestro país sigan bastante amarrados a lo que ocurra en Estados Unidos en particular y en general al resto del mundo. Europa seguirá siendo el detonador fundamental de lo que pasa también en México y evidentemente en Estados Unidos, por lo que podamos seguir esperando, viendo hacia los próximos meses, se decida con la reestructuración de, por supuesto, Italia, de las deudas de Italia y de España también, que es importantísima. Grecia ahí tambaleándose un poquito, pero por supuesto no tiene, aunque suenen mucho más también las nueces de Grecia, es más pesado digamos la importancia que tiene Italia dentro del mercado de la Unión Europea que evidentemente Grecia. Lo que ocurre es que Grecia está sumida en un problema de productividad y de falta de capacidad para poder abastecer a mercados nacionales e internacionales mucho más grave que el de Italia. Vayamos ahora con los datos más relevantes a nivel internacional en un recorrido por las bolsas del mundo. Y en los mercados internacionales, el índice Dow Jones supera los 12.400 puntos, una variación de 55 unidades con relación a la semana anterior. En cuanto a la bolsa de valores en Nueva York, Nasdaq registró un incremento de más de 350 puntos, alcanzando las 2.724 unidades. La calificadora de riesgo Standard & Poor's ubica su principal indicador en los 1.295 puntos. La bolsa brasileña se ubica en las 59.962 unidades, un incremento de más de 1.000 puntos con relación a la semana anterior. En el viejo continente, el índice de la bolsa inglesa tuvo una semana negativa con una pérdida mayor de 13 unidades, quedando en 5.626 unidades. El DAX 30 de Frankfurt también tuvo un retroceso de casi 70 puntos, quedando en 6.158 unidades. El índice francés también tuvo un balance semanal negativo y se ubicó en las 3.206 unidades. Las bolsas asiáticas tienen una semana de alzas. En Japón, el Nikkei alcanza las 8.500 unidades. Mientras tanto, en China, la bolsa de Hong Kong también tiene una variación a la alza, ganando 420 unidades, rebasando de esta manera las 19.200 unidades.
Insistimos, datos calientes de Estados Unidos, de Europa, es lo que está preparando y moviendo lógicamente a nuestros mercados aquí en nuestro país. Continúan elevándose los niveles de confianza en Estados Unidos. Ese es un punto buenísimo para los mercados mexicanos, el que allá en el vecino del norte haya más confianza, y así lo dicen los indicadores. Por ejemplo, para enero la confianza del consumidor ganó 4 puntos, poquito más de 4 puntos, se ubicó en 74 unidades, el nivel más alto del índice de confianza en 8 meses. Al parecer, un menor desempleo junto con menores costos en combustible impulsaron también los niveles de confianza entre los consumidores. Han aumentado ciertamente las importaciones de petróleo, pero el precio de los combustibles también se ha mantenido bastante estable. Las exportaciones para Estados Unidos siguen siendo un dolor de cabeza por la misma contracción de los mercados internacionales que no les permite ampliar su nivel de exportaciones como ellos quisieran. El déficit comercial por lo mismo aumenta por esta debilidad externa. De acuerdo con el reporte del Buró de Censos de los Estados Unidos, el déficit se amplió más de un 10% para alcanzar los 48,000 millones de dólares. Esto hace que en nuestro país, por supuesto, haya movimientos bastante sanos, el peso sin cambios tras fuertes ganancias por mejores noticias en Europa, como lo vieron ustedes en la información estadística, y el tipo de cambio opera promedio de 13.53 pesos por dólar, prácticamente sin cambios sobre el cierre de la semana anterior. Podemos esperar también un tipo de cambio bastante estable para la próxima semana. En la nota de la semana tenemos información del titular del Banco de México, Agustín Carstens. De acuerdo a la revista especializada The Banker, fue designado como el mejor gobernador de Banco Central para el 2012. Vayamos con la información. La revista inglesa The Banker eligió al gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, como el mejor banquero central tanto en la categoría global como en la correspondiente al continente americano. En su edición de diciembre pasado, la revista difundió los reconocimientos que otorgará a instituciones bancarias y banqueros más reconocidos en el mundo. De esta manera, el responsable del Banco de México, que calificó la crisis del año 2008 y 2009 como un catarrito, vuelve a ser galardonado en el sector financiero. La revista reprodujo algunas declaraciones del gobernador Carstens respecto a los buenos fundamentos macroeconómicos de México, en donde destaca la inflación dentro de la meta permanente del Banco de México, 3% anual, con un intervalo de variación de más o menos un punto porcentual y crecimiento de la economía alrededor del 4% anual real. Carstens ha considerado que actualmente la incertidumbre en los mercados financieros y globales permanece, por lo que dijo: nuestra principal preocupación será contener los efectos en la economía mexicana de esos factores externos. En Efecto Financiero, Abel Martínez. Bueno, y tenemos la frase de la semana. Esta ocasión proviene de un señor que es profesor de economía del Instituto de Graduados de Ginebra, el señor Charles Wyplosz. Evidentemente es como de origen el apellido polaco. Hace referencia a las medidas de austeridad que imponen algunas naciones a su sociedad, cosa que usted y yo seguramente coincidimos. Dice: todo gobierno en Europa, a excepción de Alemania, se retuerce para probar a los mercados que no se tocarán el corazón para hacer lo necesario. Vamos a un choque en seco contra una pared con ese tipo de políticas. Es locura desatada, dice el señor Wyplosz. Habrá que estar atentos para recibir en nuestro país las posibles consecuencias de esta crisis europea. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos a esto que es su programa Efecto Financiero.